No recuerdo la última vez que vi mi nombre escrito sin vacilación. El asunto decía plano final de asientos para el Día de Acción de Gracias. Venía del correo del comité vecinal de mi mamá, el que usa para mandar avisos del jardín y noticias de la colonia, sin saludo. Solo el archivo adjunto y una línea. ¿Puedes imprimir esto para Brianna? El archivo se abrió sin problemas centrado. Abajo venía una leyenda de colores dorado para familia azul, para acompañantes gris, para el personal de servicio. Deslicé una vez. Mesa 1, Diane y Gerald Whitmore. Mesas 2, Nathan Carter y acompañante. Mesa 3, Brianna Whitmore y Monica Hale. Mesa 4, videógrafo. Mesa 5, Pastor Collins. Mi nombre no faltaba. Simplemente nunca lo habían incluido. El cursor parpadeaba en la casilla de respuesta. Escribí, debería y luego me detuve. Borré todo. Dejé el campo vacío. Abrí mis mensajes en lugar de responder. Brianna ya había escrito, mamá dice que seguro estás muy ocupada. No lo hagas drama. Sin puntuación. Sin espacio entre líneas. El tono demasiado ensayado para ser casual. Volví a ver el plano. Los nombres formaban una especie de coreografía. Gente que conocía, para quienes había cocinado, envuelto regalos, acompañado en cumpleaños. Pero el acomodo fluía sin mí, como si fuera una escena de la que me habían editado. El nombre de Nathan estaba ahí, en dorado. Abrí su contacto sin pensarlo. El último mensaje que le había mandado tenía 2 semanas, un artículo reenviado sobre cómo las plantas mejoran el sueño. Él solo respondió con un pulgar arriba. No había llamadas recientes, ni mensajes de voz. Me recosté en la silla dejando que el peso del momento se expandiera por el cuarto como vapor. Todavía podía oír la impresora en la oficina de mi mamá. Yo solía sentarme en la alfombra mientras ella imprimía, entregándole cada hoja tibia como si importara que yo las tocara primero. Cuando aceptaron a Brianna en Berkeley, mamá imprimió el correo 4 veces, una para el refri, una para su bolsa, una para mandarle al abuelo Paul y una que mandó plastificar. Cuando me ascendieron me pidió que le mandara el logo de la empresa para poder entender qué era exactamente lo que hacía ahora. Volví a recorrer la lista. Había un nombre en verde, Monica Hale, opción vegana. Ella no era familia. Era la compañera de cuarto de Brianna en la universidad. La que usaba aceites perfumados que me daban migrañas. Nathan tenía lugar. Mónica tenía lugar. El videógrafo tenía lugar. Me levanté para rellenar mi vaso de agua, pero aún estaba casi lleno. Me volví a sentar. El correo seguía abierto como si pudiera cambiar si lo miraba el tiempo suficiente. Moví el mouse para cerrarlo, pero no hice clic. Pensé en el suéter que le presté a Brianna hace 3 meses, el lavanda claro con coderas. No me lo ha devuelto. Lo usó en una foto que subió posando al lado de mi esposo, con una copa de vino que reconocí de nuestro juego de cocina. El pie de foto decía Viernes en familia. No comenté. Nathan tampoco le dio like, pero tampoco me dijo nada. Volví a revisar el plano de las mesas. Cada una tenía 6 nombres. Me imaginé dónde habría estado sentada, en la mesa 2 junto a Nathan, o en la mesa 1 junto a mis papás, o tal vez pensaron que podía ayudar a servir moverme entre las sillas, llenar los espacios vacíos donde debería haber habido cariño de verdad. No lo hagas un drama. Esa frase me la han dicho más veces de las que puedo contar. Como aquella vez que olvidé llevar un platillo en acción de gracias porque nadie me dijo que me tocaba uno. O cuando lloré en el cuarto de visitas al enterarme que le dieron la pulsera de la abuela a Brianna porque ella sí usa oro. O cuando Nathan y yo contamos que nos habíamos casado en secreto y lo primero que preguntó mamá fue si Brianna todavía podía usar vestido blanco en la recepción. No lo hagas un drama, como si notar que te están dejando fuera peor que ser ignorada. El cursor en la caja de respuesta parpadeaba otra vez. Lo miré por un minuto entero, quizá más. Cerré la laptop. En el estante al lado de mi escritorio hay una foto enmarcada de mis papás, Brianna y yo. Fue en mi graduación de Northwestern. Estoy en el centro con el birrete en la mano, sonriendo con rigidez. Brianna se inclina hacia mamá, que le acomoda un mechón de pelo. Mi papá nos abraza a todas. A veces me pregunto quién tomó la foto. No recuerdo haberle pedido a nadie que lo hiciera.
Sobre mi escritorio hay un platito de cerámica para anillos que hice en una clase la primavera pasada. Está astillado de una esquina y tiene burbujas en el esmalte. Hace meses que dejé ahí mi anillo de bodas desde que Nathan dejó de decirme buenas noches y empezó a dormir con la pantalla del celular boca abajo. El anillo sigue ahí sin tocarse. Antes lo acariciaba con el dedo cuando me sentía insegura, como recordándome que pertenecía a algún lugar. Esta vez no lo hice. Una vez Brianna me dijo que yo era demasiado introspectiva, que sobreanalizaba todo. Fue durante un brunch al que no quería ir, pero de todos modos fui. Ella pidió por las dos y devolvió mis huevos porque no eran lo bastante estéticos para subirlos a historias. Yo le hablé de un podcast sobre empatía cognitiva y ella puso los ojos en blanco. Todo lo conviertes en una entrada de diario. Esa frase todavía aparece a veces cuando me cepillo los dientes. Creo que vive en la parte del cerebro donde se guardan las instrucciones que una no quiere seguir. Tenía una carpeta en el escritorio que decía Recetas de Acción de Gracias. Claire. La abrí. Había PDFs cazuela de camote, notas para curar el pavo, una lista de compras organizada por pasillos. En las propiedades decía que el último en editarla fue Nathan el año pasado. Borré la carpeta sin abrir los archivos. No había nada que planear, ningún platillo que llevar, ningún lugar que ocupar. Hay una diferencia entre ser olvidada y ser excluida. Una duele como ausencia, la otra sabe a advertencia. Esa noche no le escribí a nadie, no reenvié el plano de mesas, no le mencioné el correo a Nathan cuando regresó. Cuando me preguntó qué quería hacer para Acción de Gracias, le dije, aún no se ha decidido nada. Él asintió, agarró el control de la tele. Me senté junto a él, las manos cruzadas sobre el regazo. El platito con el anillo seguía en el otro lado de la habitación, en silencio en su rincón. Nadie te dice, ya no te queremos aquí. Solo dejan de hacer espacio para ti. Y a veces ese silencio suena más fuerte que cualquier palabra. Antes pensaba que el esfuerzo generaba cercanía. Hubo un año en que regresé de una reunión con clientes en Boston 12 horas antes de lo planeado. El proyecto iba atrasado, el cliente molesto, el presupuesto sin cerrar, pero cambié el vuelo. Acción de Gracias siempre había sido la prioridad de mi mamá, y pensé que llegar a la mesa antes del puré de papa contaría de algo. Ella levantó la vista cuando entré por la puerta, quitándose la harina de los dedos. No tenías que apurarte para esto, dijo, y luego por encima del hombro hacia Brianna. Tu hermana otra vez viene demasiado arreglada. Aún traía puesto el saco. Nadie mencionó que había llegado temprano. Nadie preguntó si ya había comido. Esa noche mi padre sirvió a Brianna la última copa de vino de la botella que yo había llevado, la que tenía la etiqueta escrita a mano. Ella la giró una vez y frunció el ceño. Está fuerte, dijo. Mi madre se rió. Claire siempre ha preferido las cosas que parecen más caras de lo que realmente son. Ya había contado la historia de ese viñedo 2 veces antes. Nadie la recordaba. Intenté de nuevo en Navidad. Brianna olvidó una chaqueta en una fiesta, una de esas reuniones, en un loft con música que hacía vibrar los muebles, y manejé 45 minutos por la ciudad para recogerla. Esperaba afuera en tacones, con un desgarre en la parte trasera del vestido y el rímel manchado en el pómulo. Le llevé agua, dejé el calefactor encendido. Cuando llegamos a casa de nuestros padres, mamá abrió la puerta a medias y frunció el ceño. ¿No podías dejar que entrara sola? Ahora los vecinos van a pensar que la dejaron como a una adolescente. Brianna apoyó la cabeza contra la ventana. Noté que otra vez había tomado mi bufanda del closet. En la despedida de soltera que organizaron para mí, llevé el vestido color crema que mi madre insistió que usara. Pesado, rígido, pero ella decía que era digno. Brianna llegó 40 minutos tarde vestida de satén verde, dejó su bolso sobre la mesa de regalos y besó a todos en las mejillas. Siempre ha sido nuestra chispa, les dijo mi padre hasta los invitados. Ella trae la energía que Claire no tiene. Yo estaba junto a la puerta con una charola de pastelitos. Una invitada, creo que era colega de Diane en la junta de la iglesia, susurró que yo tenía la disciplina de mi madre. Mi madre se giró apenas. Supongo. Claire siempre ha sido la callada, constante como un mueble. Esa palabra me acompañó durante toda la cena de ensayo.
En el trabajo, una vez logré cerrar un contrato de 7 cifras. Mi director me envió flores. Reenvié el correo al grupo familiar. Mi madre respondió: «Qué bien. ¿Viste la foto de Brianna en la gala? Ese escote parecía de la realeza». Nadie comentó mi mensaje. Antes pensaba que era mi responsabilidad mantener la armonía, dejar espacio para que los demás florecieran, sostener el borde del encuadre para que ellos brillaran en el centro. Pero con el tiempo, ese borde se convirtió en el único lugar que sabía habitar. Hay una foto en la sala de mis padres, una impresión en lienzo, retrato familiar tomado hace años en un estudio elegante del centro. Mi madre llevaba perlas. La corbata de mi padre combinaba con su blusa. Brianna, entre ellos una mano en el brazo de papá, la otra en la cintura de mamá. Yo estaba colocada junto a ella, un paso más afuera. La luz era suave, pero un reflejo de la ventana dio justo en el vidrio. La mitad de mi rostro quedó perdida en el brillo. Nadie lo notó. El cuadro siguió colgado. Cuando propuse rehacerla al año siguiente, tal vez algo más natural al aire libre, papá lo descartó con la mano. Mucho lío, y esta quedó bien. Cuando Nathan y yo organizamos nuestra primera cena navideña, pasé 3 días preparando todo. Servilletas de tela dobladas en forma de abanico, tarjetas con nombres escritas a mano, ramitas de romero en los panecillos. Mi mamá entró, miró alrededor una sola vez. «Qué lindo que lo intentes». Esa noche, cuando todos se fueron, encontré 2 manchas de labial en las sillas tapizadas. Una era de Brianna, la otra de una mujer que apenas conocía a Mónica, su amiga de la universidad, la que se reía como si descorcharan champaña. Nathan pensó que exageraba cuando intenté borrarlas con una esponja. «Siempre esperas que la gente te lo agradezca», dijo una vez. «No todos piensan así». Dejé de corregirlo. A veces me pregunto si era más fácil ser ignorada cuando todavía creía que no lo hacían a propósito. Cuando pensaba que mi silencio me hacía menos visible, no más prescindible. Pero luego están las cosas que implican una decisión. Cuando la familia envió la carta navideña, el año de los Whitmore, incluyeron fotos del viaje de Brianna a Costa Rica, su nuevo departamento y un párrafo sobre el ascenso de Nathan. A mí me mencionaron en una viñeta: «Claire sigue bien en su firma». Recuerdo tener la carta bajo una lámpara trazando la tipografía con el dedo. Sigue bien, sigue trabajando, sigue existiendo. Como si lo único que supiera hacer fuera mantenerme en pie. Hubo una cena una vez, una de esas reuniones obligatorias en restaurante, mitad celebración, mitad acto. El mesero tomó mi orden al final. Mi papá le dijo: «No te preocupes, Claire, es sencilla, que le traigan lo mismo que a Brianna». No lo corregí. Trajeron 2 platos idénticos. Brianna devolvió el suyo, el mío se quedó. Creo que esa fue la noche en que dejé de pedir lo que quería. No por rencor, por algo más callado. Como cuando decides no hablar en un cuarto donde nadie escucha. Mi álbum de bodas tiene una sola foto mía. No fue posada. Me había alejado un momento y volteé hacia el jardín. El fotógrafo la captó desde atrás justo antes de que volviera a posar a entrar. La luz rozaba mi hombro. Mi rostro está girado. Brianna una vez me dijo que me veía más bonita cuando no lo intentaba. Lo dijo como halago. El vestido de ese día sigue en mi closet, guardado en una bolsa con una etiqueta cosida: Señora C. Whitmore. Un nombre que nunca usé. Pensé en donarlo una vez, pero tiene un rasgón en el dobladillo donde el tacón se atoró con una piedra del camino. Lo dejé así, sin remendar. Tal vez no todo necesita arreglarse. Hay cosas que se sienten más reales cuando están desgastadas. Nunca dije nada sobre el sobre. Llegó un mes antes de la boda de Brianna, dirigido en cursiva dorada a Sr. y Sra. Nathan Carter. Lo volteé 3 veces antes de abrirlo con la mitad de mí, esperando encontrar mi nombre escondido entre los dobleces. No estaba. Al frente un dibujo de hortensias y las palabras: «Estás invitado» en relieve nacarado. Adentro: «Acompáñanos a celebrar la boda de Brianna Whitmore y James Thatcher». Había una línea para elegir comida. No había espacio para más uno. Ni una mención a mí. Dejé la invitación en la mesa de la cocina junto al vaso de agua que Nathan usaba todas las mañanas, el que tenía una grieta en el borde y que se negaba a tirar. No comentó nada sobre la invitación. Solo marcó pollo y siguió con lo suyo. Más tarde Brianna explicó:
Fue un error de la imprenta. No te pongas rara. Mamá dijo, bueno, técnicamente tomaste el apellido de Nathan, así que sí estás incluida. Mi papá no respondió. Solo alzó las cejas como hace cuando una mujer habla demasiado tiempo. Confirmé mi asistencia por internet sin escribir nada en los comentarios. En la boda me sentaron casi hasta atrás, ni con la familia ni del todo con desconocidos. Mónica me saludó con la mano desde su asiento más cerca del altar. Alguien susurró que las flores eran de Holanda. Yo me puse a leer el programa impreso en papel reciclado, con fotos de la pareja riendo en lugares a los que nunca fui invitada. Durante la recepción pusieron una presentación de fotos, imágenes de la infancia, premios escolares, vacaciones. Salí una vez en una foto grupal en Yosemite cortada al nivel del hombro. Mi mamá se inclinó hacia la mujer a su lado. Claire es muy confiable, un poco callada, pero confiable. Esa palabra otra vez, un comodín, como si me hubieran asignado el rol de soporte estructural. No lo suficientemente interesante como para destacar ni tan ausente como para causar preocupación. Solo presente, apenas, en silencio. Cuando cumplí 30 recibí una llamada en el trabajo. Pensé que era de mi equipo, pero era la voz de mi mamá. Casi olvido decirte, Brianna va a salir en Style Plus Story. Algo sobre outfits de poder. Deberías ver el saco que eligió. No mencionó mi cumpleaños hasta el final de la llamada. Ah, y feliz 30. Ese es importante. ¿Ya pensaste en el Botox? Ahora es preventivo. Le di las gracias. Luego me quedé en mi escritorio mirando el mensaje que había escrito para Nathan con planes para cenar. Lo borré sin enviarlo. Hay un collar en mi joyero, de plata con un relicario ovalado. Está desgastado en los bordes. Perteneció a mi abuela. Me la dio el año en que me aceptaron en Northwestern. Es para cuando te sientas invisible, me dijo. Es pequeña, pero tiene peso. Solía ponérmela en los días en que quería que me recordaran. Una mañana la busqué y encontré la caja vacía. Le pregunté a mamá si la había visto. Se quedó en silencio un momento. Brianna la tomó prestada. Necesitaba algo discreto para la foto de su trabajo. No te molestará. La usó en la gala ese fin de semana. Reconocí el broche. En la foto que publicaron en línea, el dije reflejaba la luz del escenario. Debajo de la publicación, mamá comentó hermosa. Brillas como si hubieras nacido para esto. Nadie pidió que la devolviera. Una vez escuché a mi padre referirse a mí como la que sabe cómo mantener la casa funcionando. Lo dijo como si fuera un halago, creo. Como si ser invisible fuera una habilidad que había cultivado hasta volverla útil. Cuando organicé la cena por su 40 aniversario, pasé semanas diseñando el menú, pinté a mano las tarjetas del lugar, hice una lista de reproducción con sus estándares de jazz favoritos. Al final de la noche, mi madre levantó su copa y se puso de pie. Solo quiero agradecer a todos los que ayudaron, especialmente a Brianna. Las flores fueron idea suya. Yo estaba junto a la puerta de la cocina doblando servilletas. Esa noche aprendí a desaparecer a plena vista. No requiere silencio, solo repetición. Eventualmente, la gente asume que el silencio es tu idioma natal. Nathan una vez le dijo a alguien, Claire es de bajo mantenimiento. Sonreía mientras lo decía entregando una bebida que yo había preparado. Ambos rieron como si fuera algo admirable. Bajo mantenimiento, como un electrodoméstico confiable. No lo notas a menos que deje de funcionar. Ya no intento explicar lo que se siente ocupar un espacio sin realmente formar parte de él. No hay palabras para ese tipo de desplazamiento. No es dramático, no es cruel. Es diluido como un té demasiado infusionado. Algo que antes era vibrante, ahora solo levemente amargo. La semana en que Brianna cerró la compra de su nuevo condominio, recibimos un correo grupal sobre su fiesta de inauguración. Mamá ofreció llevar huevos rellenos. Papá ofreció sillas. Yo ofrecí llevar vino. Nadie respondió a mi mensaje. Cuando llegué el vino, estaba sin abrir al borde de la mesa junto a otros 6 que ya estaban fríos y con corcho. El mío estaba tibio, intacto. Alguien había escrito mezcla de Brianna en la etiqueta con un marcador dorado. No era el mío. Más tarde esa noche encontré la botella en la basura, aún sellada. Le devolví el dije el mes siguiente.
sin confrontación. Simplemente lo tomé de su tocador cuando se fue al trabajo. Nunca mencionó que faltara. Ahora cuelga en mi closet no con mis joyas, sino enrollado en la percha de mi suéter más viejo, el que usé durante la semana de exámenes finales, estirado en las mangas con bolitas en los puños. Nathan una vez lo llamó mi manta de jubilación. Seguí usándolo de todos modos. Hay cosas que cargamos que nadie más ve. Cosas que no anuncian su peso, pero que igual cambian nuestro equilibrio. A veces es una frase, a veces es un nombre que nunca aparece, a veces es un objeto prestado en silencio, devuelto sin ceremonia y colocado exactamente donde puedes encontrarlo porque nadie pensó que lo notarías. Y quizá eso es lo que más perdura, no el silencio, sino la certeza de que nadie esperaba que te importara. Algunos momentos no se rompen, se despliegan en silencio como tela rasgándose bajo tensión lenta. La cena fue organizada sin consultarme. Una reservación a mi nombre, pero no hecha por mí. Recibí el mensaje de mi madre con el asunto «Tu cumpleaños, el jueves te va», sin signos de interrogación en el cuerpo. Solo una dirección y una hora. Respondí, «Está bien» y nada más. Cuando llegué la anfitriona, me sonrió con esa familiaridad que se reserva para comensales frecuentes o familiares del organizador. Su grupo ya está en la mesa. Por aquí, señora Carter. No la corregí. Ellos ya estaban allí, mis padres sentados frente a 2 sillas vacías. La iluminación bañaba el lugar con un resplandor uniforme lo suficientemente tenue como para no revelar nada, pero lo bastante claro como para que te sintieras observada. Mi padre alzó un poco su copa y luego la bajó sin decir palabra. Mi madre señaló el asiento a su lado. No sabíamos si vendrías con algo más festivo. Miré mi blusa azul marino. La tela era suave, el cuello perfectamente planchado. No usaba lentejuelas desde el ensayo de mi boda. ¿Tienen tu agua mineral favorita?, continuó colocando el menú frente a mí. Brianna llamó antes para pedirlo. Su ausencia en la mesa no había sido... Noté que alisaba la servilleta sobre mi regazo. Nathan tampoco estaba. Supuse que era el tráfico, supuse que el trabajo. Supuse tantas cosas que no me percaté de lo que faltaba en esas suposiciones. El mesero trajo pan y preguntó si queríamos esperar antes de ordenar. Mi madre negó con la cabeza. No hace falta. Claire siempre sabe lo que quiere. Pedí pasta. Mi padre pidió carne. Mi madre rechazó de antemano ver la carta de postres. Aún no hablábamos del verdadero motivo de la cena. Es una bendición, dijo ella, cortando el pan con su cuchillo de mantequilla, como si nada tener una hija que nunca causa problemas. Tan raro hoy en día. Dejé el tenedor junto al plato. Brianna llegó 10 minutos después. Entró con paso seguro, el vestido rojo ajustado perfectamente a su figura, el cabello rizado con esa asimetría intencional, lo justo para parecer naturalmente despeinada, un acto de perfección casual. De esos que te hacen dudar si en verdad estabas esperando o solo en pausa. Nathan venía detrás. Su mano rozó la espalda de él mientras se movían entre las mesas. Oh, nos topamos en el estacionamiento. Una coincidencia total. No me miró. Él sí por un segundo y luego se sentó a mi lado como siempre lo hacía. Como si nada hubiera cambiado. Su saco era demasiado nuevo, las mangas aún sin arrugas. Tomó el vaso y lo llenó hasta la mitad. El silencio en la mesa se replegó hacia adentro. Mi madre sonrió. Ahora sí podemos empezar de verdad. El mesero regresó y la mesa se movió como siempre: menús, levantados, guarniciones elegidas, vino aceptado. Nathan tocó mi hombro una vez, un gesto pequeño ensayado. Su palma estaba tibia, pero sus dedos no se quedaron. Debimos pedir por ti, le dijo mi padre a Brianna, pero tú siempre eres impredecible. No esta noche, respondió ella. Estoy siendo consistente últimamente. Tomó el pan y arrancó un trozo con delicadeza. Noté que no llevaba anillo. Ni una sola joya, excepto un collarcito de oro que ya había visto antes en el cajón de mi madre. Una vez lo pedí prestado para una conferencia. La solicitud nunca fue respondida. A la mitad de la cena mi madre alzó su copa. Un brindis anunció. Por Claire. 32 años de estabilidad y éxito. La palabra estabilidad flotó en el aire como vapor. No era del todo un elogio.
tampoco una corrección. Nos hace sentir orgullosos, añadió mi padre. Asentí no porque les creyera, sino porque la alternativa exigía más aire del que yo tenía disponible. Fue entonces cuando Brianna se levantó. Dobló su servilleta con cuidado como quien prepara el escenario para algo frágil. No pensaba decir nada, todavía comenzó con una voz que cruzó el mantel como una aguja entrando en la piel, pero creo que este es el momento adecuado. Puso una mano sobre su abdomen. El gesto no fue dramático, pero sí ensayado. Estoy embarazada. Mi madre soltó un suspiro. No era de dolor, tampoco de alegría. Algo en medio afilado y liviano. Mi padre parpadeó 3 veces. Bueno, dijo mi madre con voz entrecortada, el momento es inusual. Pero un nieto. Lo repitió un nieto. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. No había probado bocado desde el primer plato. Me alegro por ustedes, me oí decir. Las palabras tenían forma de cortesía, pero no tenían sabor. Entonces Brianna se volvió hacia mí. Hay más. Nada cambió en el ambiente. La luz no parpadeó. El mesero no se detuvo. El murmullo de las demás mesas siguió como si nada. Pero algo cambió de forma sutil, como cuando se descuelga un abrigo de una percha que parecía destinada a sostenerlo para siempre. Nathan es el padre, lo dijo como quien anuncia un patrocinador, como si fuera la fusión de 2 empresas, como si esto fuera una reestructuración organizacional y a mí simplemente me hubieran reasignado. Estamos juntos ahora. Mi madre no soltó su copa. La colocó con cuidado sobre el portavasos y exhaló por la nariz. Supongo que eso explica el silencio. Mi padre miró a Nathan, pero no dijo nada. Brianna tomó su vaso con agua. No lo planeamos. Simplemente pasó. Nathan no la corrigió. Mi mano se movió hacia el regazo, buscando por instinto el anillo que no usaba desde julio. No estaba. Pero aún sentía la marca en la piel delgada suave más permanente que cualquier metal. La voz de Brianna volvió a caer sobre la mesa. Vamos a criar al bebé juntos. No tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos haremos cargo. Nosotros. Un pronombre con nuevas fronteras. Observé cómo la luz de las velas se reflejaba en el filo de mi cuchara. Nadie me preguntó nada. Nadie explicó. No pregunté desde cuándo. No pregunté por qué. No grité. No aventé la servilleta ni me levanté bruscamente. No exigí una disculpa. No pedí que me devolvieran el pasado. En lugar de eso, observé el espacio entre sus sillas. Noté cómo su pie se inclinaba apenas hacia ella. Noté cómo su voz se hacía más aguda al decir bebé como siempre que sentía que estaba ganando. Mi madre carraspeó. Pues, un nuevo capítulo. Mi padre asintió una vez. Nadie me miró. Y yo no los corregí. Porque a veces lo más contundente no es un grito ni una bofetada. Es como una habitación sigue moviéndose, como si tú no estuvieras ahí. Y de algún modo eso suena más fuerte que cualquier otra cosa. Algunos finales no se anuncian, simplemente dejan de pedir tu presencia. Dejé mi servilleta doblada con cuidado al borde del plato. Me levanté sin empujar la silla con fuerza, sin llamar la atención. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. En el baño el espejo me captó sin piedad. La luz fluorescente zumbaba arriba. Me miré como se mira un abrigo que lleva demasiado tiempo colgado, familiar, útil, pero nada especial. El labial se me había desvanecido de forma dispareja y uno de los puños estaba húmedo por el agua que había salpicado antes. Entró una mujer, me echó una mirada, luego se miró a sí misma en el espejo. Se acomodó un arete. Se fue. La puerta se cerró detrás de ella como una frase que no necesita punto final. Apoyé ambas palmas sobre la losa fría del lavabo, no porque necesitara sostén, sino porque quería estar quieta. La puerta no se volvió a abrir. Nadie preguntó dónde estaba. Me quedé ahí hasta escuchar el sonido de cubiertos recolocados y vasos levantados del otro lado de la pared. Entonces me fui. El aire estaba más frío de lo que esperaba. Mi abrigo seguía en el respaldo de la silla, pero no regresé por él. Cuando llegué a casa, la chaqueta de Nathan estaba en el sillón con las mangas dobladas como si fueran brazos en descanso. Sus zapatos apuntaban ligeramente hacia adentro debajo del banco. No los toqué. Entré a la recámara, tomé una bolsa de lona del estante superior y la llené con ropa para 4 días. Nada elegante. Suéteres cómodos, 2 pantalones de mezclilla, una bufanda de lana que había comprado el otoño pasado y nunca usé.
En el baño envolví mi cepillo de dientes en una servilleta y lo metí en la bolsa. Después, el cargador del celular, un frasco de limpiador facial y el relicario. Cerré el cierre con calma sin revisar nada 2 veces. En la repisa de la ventana dejé la alianza, no de pie sobre el canto, no escondida, simplemente colocada ahí, visible, intencionalmente quieta. No dejé ninguna nota, él no la necesitaría. En casa de Megan, ella abrió la puerta sin decir nada. Se hizo a un lado y yo entré. La habitación de huéspedes olía a sábanas con aroma a lavanda y a libros viejos. El cobertor tenía una costura torcida que cruzaba por el centro. Había dejado un vaso con agua en el buró y una toalla doblada en la orilla de la cama. Nada más, ninguna pregunta. Dormí hasta pasada la mañana. Al día siguiente cambié todas mis contraseñas. Del banco del correo del almacenamiento en la nube. Organicé documentos en carpetas con nuevos nombres legales, finanzas, archivo. Guardé nuestras fotos de boda en un disco duro etiquetado solo con una fecha. No las borré. Escribí un solo correo. Asunto procedimiento. Cuerpo es hora. Lo firmé con mi nombre completo. Meredith Hale respondió 2 horas después. Entendido. Comenzaremos con el rastreo de bienes y el acceso a cuentas. Llámame cuando estés lista, sin signos de admiración, sin condolencias, solo funcionalidad. No llamé. Abrí la galería del celular y deslicé sin detenerme. Había fotos de Nathan y yo en restaurantes, la mayoría tomadas por meseros, sonrisas inclinadas una hacia la otra, copas levantadas, manos demasiado cerca para ser casuales. En cada foto se notaba la pausa entre los dos, una leve inclinación, un hombro girado apenas fuera de eje, como si intentáramos imitar la cercanía desde el recuerdo. Las archivaba sin ceremonia. En redes sociales no cambié mi nombre. No publiqué una frase sobre crecer o sanar. No añadí una canción a mis historias. Quité nuestro aniversario del calendario. Cambié mi contacto de emergencia. Al abrir el cajón de la cocina de Megan, encontré su juego de tazas, cada una diferente. Una decía, persona mañanera eventualmente en letras azules cursivas. Elegí la que tenía un borde roto y ningún mensaje. El café dentro se enfrió rápido. No lo recalenté. Nathan mandó un solo mensaje. ¿Estás bien? Lo leí 3 veces y luego puse el celular boca abajo. No volvió a escribir. Recordé un suéter que dejé colgado en la silla del escritorio, el que él usaba cuando yo no estaba. Me lo imaginé ahí todavía con las mangas estiradas y el cuello doblado, aún con el aroma tenue de la tintorería lavanda y almidón. No lo quería de vuelta. Había un archivo en mi bandeja de entrada de Meredith, un formulario de ingreso, una línea de tiempo, un borrador inicial de declaración financiera. Lo llené sin comentarios. Duración del matrimonio, nivel de ingresos, desglose de propiedades, una casilla casi en blanco con el título Motivo de disolución. Escribí 2 palabras, ruptura irreparable. Lo imprimí, lo firmé, lo escaneé de regreso. Por las noches miraba al techo del cuarto de visitas en casa de Megan y repetía nombres en mi cabeza. Lugares, listas del súper, no recuerdos, cosas sin eco. Cuando Megan ofrecía vino, yo negaba con la cabeza. Hay blanco en el refri, decía de todos modos. Por si acaso. No preguntó por qué me fui. No preguntó cómo estaba. No mencionó a Brianna. Una vez dobló mi ropa y no dobló mi ropa interior. Con eso bastó. Pasaba junto al platito de anillos cada día, el que ella tenía junto al fregadero. Sus anillos estaban apilados de 3 en 3, como si nunca hubiera perdido ninguno. No puse el mío ahí. Lo dejé en el alféizar de una ventana en una casa que ya no llamaba hogar. Hay un tipo de silencio que no es vacío. Es disciplina, precisión, la ausencia de sonido porque no hay nada que decir, porque hablar implicaría explicar y explicar sugeriría que le debo claridad a quienes me borraron en voz alta. Nunca levanté la voz, nunca supliqué. Solo salí del encuadre, y esta vez no dejé espacio para regresar. Antes pensaba que los espacios pequeños me harían sentir encerrada. Resulta que lo que hacen es callar otras voces. El cuarto de visitas no era mío, pero tampoco fingía ser otra cosa. El closet tenía unos cuantos ganchos vacíos.
La lámpara daba una luz naranja tenue que suavizaba las esquinas de la pared. La cama crujía cuando me movía, pero no se resistía. Había solo una ventana. Daba su cara a un estacionamiento con el pavimento agrietado en las orillas. Una línea blanca rota separaba dos lugares que nadie usaba. Por la mañana, la luz cruzaba el suelo como una sola franja, como un separador olvidado en la página equivocada. Megan dejó una llave de repuesto sobre la barra. «Si te vas a quedar más de unos días, pon tu propia cerradura», me dijo, entregándome un set de herramientas envuelto en una bolsa del súper. «No tienes que explicarme nada, solo haz lo tuyo». La instalé al día siguiente. La broca se resbaló 2 veces. Mis dedos dejaron marcas leves en la madera, pero el cerrojo hizo clic cuando lo probé. Ese sonido, el clic de la cerradura, me dio más consuelo que cualquier cosa suave. Desempaqué con calma. Un cajón para las blusas, otro para los pantalones. El más pequeño guardaba calcetas y un collar que no usaba desde hacía años. No traje zapatos con correas, solo unos flats y un par de botas. En el buró coloqué una taza sin asa. La cerámica estaba un poco chueca, el borde disparejo. Las había comprado en una feria artesanal hace años. A Nathan nunca le gustó. Decía que parecía sin terminar. La dejé cerca de la lámpara. No la usaba para tomar nada. Solo la dejaba ahí. Cubrí la mesa chiquita del comedor con un mantel viejo que encontré en una caja de cosas guardadas. Tenía las costuras torcidas, hechas a mano con unas iniciales en la esquina que ya casi no se podían leer. Había sido de mi abuela. No pensaba traerlo, pero lo metí entre los suéteres sin pensarlo mucho. Encima puse una ramita de lavanda seca en un frasco de vidrio que antes contenía salsa para espagueti. No le quité la etiqueta. Me gustaba cómo el borde desgarrado se enroscaba sobre sí mismo. La primera noche que cociné se me pasó un poco el arroz. No como para echarlo a perder, pero lo suficiente para llenar el aire con un olor a tostado suave. No abrí la ventana. El silencio aquí no me oprimía como antes. No se llenaba de preguntas imaginarias ni explicaciones. Simplemente estaba. Una quietud que me permitía moverme dentro de ella. Megan solía llegar tarde la mayoría de las noches. Cuando regresaba, a veces asomaba la cabeza hacia mi puerta. Todo bien por allá, yo solo asentía. No hacía falta nada más. Apagué las notificaciones. Revisaba mi correo por bloques. Meredith me mandó los primeros borradores del inventario de activos. Los revisé sin leer las anotaciones. Ella ya sabía qué hacer. Mi mamá llamó una vez. «Supongo que estás con Megan. Solo dime si te dejamos en la lista del intercambio navideño». No respondí. El buzón de voz se cortó sin tono. Mi papá no llamó. Brianna subió una foto con un tazón de fruta sobre la panza. El pie decía algo sobre crecer en lugares inesperados. No abrí los comentarios. Una noche Megan llegó con una pila de marcos viejos que ya no quería. «Toma los que te gusten». Elegí uno, de madera con una esquina algo astillada, sin vidrio. Encontré una foto vieja en el fondo de mi bolsa, doblada una vez. Alguien más la había tomado yo sentada en una banca del parque, girada ligeramente. Llevaba el cabello recogido, las manos en el regazo. No estaba sonriendo. Pero había sol sobre mi hombro. La fijé a la pared con una tachuela, la única obra de arte que traje. Tomaba té cada mañana en una taza descantillada. El platito nunca hacía juego. Dejé de ponerle azúcar. De todos modos, la cucharita dejaba una marca. Un anillo tenue sobre la mesa que no limpiaba de inmediato. Por las noches dejaba la luz del pasillo encendida, no porque me diera miedo la oscuridad, sino porque proyectaba una línea sobre la puerta y me gustaba cómo marcaba el límite entre aquí y allá. Hay algo que enseña a escuchar solo tus propios pasos, algo firme en moverte por un lugar que nadie más ha memorizado. Una tarde encontré una nota que Megan había pegado en el refri comprar más huevos. Probablemente Claire no comería las que ya teníamos, y tenía razón, siempre evitaba las 2 últimas. En la ferretería compré una planta nueva, una pequeña potos, con una etiqueta de plástico que decía «difícil de matar». La puse junto al fregadero. Se inclinó hacia la luz sin que yo tuviera que moverla. Cuando el calentador del techo empezó a hacer ruidos como pequeños chasquidos, los escuché sin tratar de arreglar nada. El correo llegó sin mi nombre.
catálogos, facturas, promociones. Todo dirigido a Megan. No me añadí al sistema. Me gustaba saber que si el mundo quería encontrarme tendría que buscar. Y yo no tenía prisa por ser hallada. Hay una diferencia entre ser recordada y ser necesitada. Empezaron a buscarme cuando mi ausencia comenzó a incomodar, no cuando reinaba el silencio. La primera llamada llegó un miércoles por la mañana. No contesté. Megan miró la pantalla. Diane asentí con la cabeza. ¿Quieres que meta el celular al congelador? Sonrió. Yo no. El buzón de voz sonaba como un guión sacado del Manual de Relaciones Públicas familiar. Brianna no está bien. Está estresada. Deberías hablar con ella. No es sano guardar rencores. La familia encuentra la manera. No lo escuché 2 veces. Después llegó un mensaje de mi papá. Corto, frío. La gente pregunta por qué no estás en la tarjeta navideña. Avísame si vas a venir para las fotos este fin. Ni una palabra sobre el cumpleaños, ni sobre el lugar en la mesa. Solo la tarjeta, la imagen, la apariencia de unidad. Hubo un tiempo en que habría usado lo que me pidieran. Una blusa neutra, las perlas buenas, tal vez hasta ese suéter color vino que nunca me gustó, solo para que los tonos fueran cálidos y clásicos. Pero no respondí. Ese mismo día Nathan lo intentó. Deberíamos hablar. Todo se salió de control. Arreglémoslo antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. No un me equivoqué. No un te hice daño. Solo una línea de tiempo. Miedo a las consecuencias. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Ver su nombre encenderse en la pantalla todavía provocaba una reacción en mis manos, una tensión en las articulaciones como si me preparara para resistir algo. Envió otro. ¿De verdad vas a quemarlo todo por un solo error? Apagué el teléfono. Lo conecté detrás del librero. En el trabajo alguien me preguntó si iría a la gala de invierno con Nathan. Habían visto la lista de invitados. Mi nombre no estaba. Sonreí leve y señalé una mancha de café en mi carpeta. Parece que ya me reemplazaron. Rieron creyendo que era broma. Más tarde encontré el sobre entre el correo basura. Cartulina crema. Letras plateadas en relieve. Estás cordialmente invitada a la gala anual de Whitmore Partners. Nathan Carter +1 Brianna Whitmore. La tinta no estaba corrida. El sello seguía intacto. Lo puse entre las páginas de un libro que nunca terminé. 2 días después, Diane escribió de nuevo. Ya hiciste tu punto. Pero esto no le sirve a nadie. El embarazo de Brianna es delicado. El estrés afecta al bebé. No querrás cargar con eso en tu conciencia. No era una pregunta, ni un ¿cómo estás?, solo culpa disfrazada con frases suaves. Puse agua en la tetera. La dejé hervir más de la cuenta. Esa noche Megan me pasó el control. Tú elige. Todo lo que yo escojo es de asesinatos o repostería. No elegí ninguno. Más tarde en la semana, mi prima Ellie me escribió por Instagram. ¿Estás bien? No te etiquetaron en las fotos familiares. ¿Pasó algo? Me quedé viendo la foto. 23 personas, ropa coordinada, el lago detrás. Mi madre al centro. Nathan apenas un poco a la derecha. La mano de Brianna sobre su vientre. Mi papá sosteniendo un letrero que decía agradecidos por cada rama. Mi rostro ya no pertenecía allí. Tal vez nunca lo hizo. Salí de la app, no la borré, solo silencié las notificaciones. El último contacto fue una carta. Desde la oficina de la empresa de Diane. Una copia de cortesía del boletín navideño. Este año celebramos hitos del compromiso de Brianna, el próximo nieto y la expansión de Whitmore & Co. Ni una mención de mi nombre. Ni siquiera en la sección de logros del equipo. Le di la vuelta a la hoja. En la parte trasera una cita. La familia es donde comienza tu historia. La doblé una vez y otra más. No la rompí. Megan notó la pila creciendo en la encimera. ¿Piensas quemarlas algún día o solo vas a dejarlas pudrirse de culpa? No respondí, pero guardé la pila en un cajón, el de arriba, justo al lado del desarmador que usé para instalar el cerrojo. Cada mensaje, cada petición tenía algo de instructivo, un patrón demasiado claro para ser coincidencia. Ninguno preguntó cómo estaba durmiendo, si tenía suficiente para comer, si las mañanas dolían más que las noches. Nadie me ofreció una silla, solo preguntas sobre la apariencia. ¿Vas a venir al servicio familiar?
Brianna dice que está dispuesta a hablar. Tu ausencia ya se nota. No hagas de esto tu identidad. Nos estamos esforzando. ¿Por qué tú no? Porque esforzarse no es lo mismo que ver. Dejé de responder. El teléfono sonaba menos. Luego dejó de sonar. Colgué un calendario en la pared. Unos incumpleaños familiares marcados. Taché los días con lápiz. Los dejé olvidarme. Y en ese espacio empecé a recordarme a mí misma. Ya no espero el sonido de la llave de alguien más. Hay un ritmo en el silencio que solo se revela cuando nadie está escuchando. Despierto antes del amanecer, no porque deba, sino porque ese momento se siente intacto. El café sabe más limpio en esa quietud temprana. Una medida, no dos. Ya no revuelvo el azúcar. Ahora salgo a correr. No muy lejos ni muy rápido. Solo lo suficiente para sentir el asfalto firme bajo mis tenis, para oír mi respiración sin interrupciones. Hay un gato del vecindario que me sigue una cuadra y luego pierde el interés. No le puse nombre. Nunca pregunté. La ropa que uso ha cambiado. No es nueva, solo distinta. El saco que siempre hacía que Diane dijera muy serio para una cena familiar cuelga en mi entrada. Ahora me lo pongo a propósito. No necesito una ocasión. El trabajo de marketing llegó por casualidad. Una panadería local buscaba a alguien que escribiera su campaña de temporada. Megan me reenvió el correo con una nota. Esto suena como algo que podrías hacer con los ojos cerrados. Respondí. Ahora prefiero mantenerlos abiertos. Nunca envié un currículum. Solo entré, tomé un menú de papel del mostrador y señalé 3 frases que podrían mejorar. ¿Trabajas en branding? No. Antes trabajaba en volver cosas invisibles. ¿Quieres medio tiempo o freelance? Quiero algo que no implique pedir disculpas por ser clara. Me contrataron. El primer día llevé mi propia taza. Está despostillada en el borde una de las viejas de la cocina de mi abuela. Nadie la notó y eso me supo a paz. La oficina huele a canela y tinta de impresora. No hay placas con nombres en los escritorios. Los sábados tomo una clase de cerámica. Nadie ahí pregunta a qué me dedico. Me llaman Claire y con eso basta. Hago tazones pequeños. Nada simétrico, nada perfecto. Solo cosas que pueden contener cosas. Elliot Brooks estaba en un evento de networking para freelancers locales. Se acordaba de mí de hace años cuando le edité una presentación durante una tormenta de nieve. Encontraste un error en mi declaración de misión. Nunca lo olvidé. ¿Aún usas esa misión? No. La reescribí por completo. Me preguntó si quería un café. Asentí. Caminamos hasta el segundo café de la cuadra, no el moderno, donde la gente finge no mirarse. No hizo preguntas personales. Miró mi tarjeta de presentación por un largo rato. ¿Cambiaste de nombre? Sí, bien. Hablamos sobre tipografías y lo sobreutilizada que está la palabra auténtico. No se inclinó hacia mí. Yo no fingí reír. Esa noche al llegar a casa puse la tarjeta que me dio en el cajón junto a las cucharas medidoras de mi abuela. No porque significara algo, solo porque quise ponerla en un lugar con peso. He dejado de contestar números desconocidos, no por miedo sino por desinterés. Las personas que realmente necesitan encontrarme ya saben que no deben llamar sin contexto. Ahora hay un letrero en mi puerta, escrito a mano con tinta deslavada: no toques a menos que traigas bondad. Un repartidor una vez sonrió al verlo. Con eso fue suficiente. He pegado una foto en mi refrigerador, la tomé durante una caminata sola. Es una puerta de madera entreabierta, con nada detrás más que cielo azul. Sin figuras, sin zapatos en la entrada, solo la posibilidad de un espacio. Megan vino la semana pasada, vio la foto y se quedó mirando. Parece libertad. Parece que nadie está esperando a que dé explicaciones. Me gusta doblar las toallas como a mí me gusta, no el rollo de hotel. Solo una vez por la mitad, luego otra. Aquí nadie me corrige. Cuando llegó el formulario del seguro con mi antiguo nombre impreso, no suspiré. Solo lo taché con una pluma azul y escribí el que ahora reclamo sin ceremonia. Diane envió un correo grupal. Asunto: ¿quién viene en Pascua? Yo no estaba en la lista. Megan sí. De alguna forma a Brianna le pareció lógico. Nathan no se ha comunicado desde enero. Subió una foto del bebé, sin etiquetas. Solo el pie de foto, nuestro pequeño comienzo.
La miré menos de 1 minuto. Luego abrí una nueva pestaña y busqué estudios en renta por mi zona. No borré la foto, tampoco la guardé. Esta mañana doné el último juego de vajilla de boda. La señora de la tienda me preguntó, ¿estás segura? Completamente. ¿Quieres recibo para impuestos? No hace falta. Hay un cajón en mi cocina con solo cosas que uso. Unas tijeras, un encendedor, un aro de servilleta de un juego que nunca abrimos. A veces cierro la puerta sin ponerle seguro, no porque se me olvide, sino porque yo decido cuándo se siente seguro. No hay ritual en esta nueva versión de mí misma, solo decisiones pequeñas que ya no piden permiso. No le debo a nadie una explicación de cómo doblo mis mañanas ni a quién dejo entrar por las tardes. El departamento sigue en silencio, pero ya no es un silencio que pesa. Y ahora cierro la puerta con la mano, no con el corazón. Siempre pensé que el cierre vendría con un sonido algo definitivo, quizá un clic, un crujido, una palabra que doliera. Pero fue más callado que eso. Solo un papel doblado, unas manos sin tensión y ningún aliento contenido. El sobre se quedó 3 días en la orilla del mostrador de la cocina. No lo sellé. No tenía sentido. Meredith se encargaría de entregarlo. Siempre hacía las cosas con orden sin comentarios. Era justo lo que necesitaba, ni condolencias, ni preguntas, solo tinta y movimiento. Adentro estaba la sesión de la casa. Le dejé a Nathan el resto. No porque lo haya perdonado, no porque lo mereciera, sino porque ya no necesito compartir espacio con un recuerdo que nunca tuvo lugar para mí. El jardín, el ático, el marco hueco de la puerta, con la marca de cuando me medí usando calcetas, él puede quedárselo. Nunca fue realmente mío. Metí una hoja junto con el documento. Sin fecha, sin firma. Solo una frase con tinta azul. Te libero. Y me libero. No lamí el sobre. Solo presioné la solapa con cuidado y lo deslicé en la carpeta. Que el abogado se encargue de atar lo legal. Yo ya había desatado lo emocional sola. En la corte yo era la única en mi lado de la sala. Meredith estaba detrás de mí, pero una fila atrás, como si entendiera que yo quería la forma de la soledad, no el peso de una compañía. Nathan no se presentó. Su firma había llegado por mensajería días antes. Sin oposición, murmuró el secretario. Solicitud mutua. Sin dependientes. Firmé donde me indicaron. La pluma no me tembló. La última página se curvó un poco en la esquina, como si hasta el papel se resistiera a la idea de ser definitivo. La aplané una vez, luego la entregué. Afuera el viento levantó un poco la bastilla de mi abrigo, pero no me movió. El edificio se veía igual que cuando tenía 18 y vine a registrar un negocio que nunca usé. Me acordé de lo orgullosa que me sentí entonces sosteniendo ese certificado como prueba de que todo era posible. Esta vez salí con las manos vacías y aún así me sentí más segura. Por impulso, o quizá por instinto, crucé la calle y entré hasta la oficina civil de al lado. La señora del mostrador usaba lentes colgados de una cadenita de cuentas y tenía una taza que decía la administradora más o menos del mundo. Me pidió mi identificación, mi acta de nacimiento y el motivo del cambio. Actualización legal de nombre, escribí. Nuevo nombre, Claire Ellis. Ellis no era un comienzo nuevo, era un recordar. El apellido de mi abuela bordado en delantales, garabateado en listas del súper tallado en la parte de abajo de una tabla de pan que aún vive en mi cocina. Ella solía guardar menta silvestre en los bolsillos y susurrar, no tienes que explicar tu paz a nadie. Cuando le entregué el formulario, la mujer levantó la vista. Ellis, es un buen nombre. Lo sé, respondí. Tardará semanas en actualizarse en el sistema. Tránsito Banco Seguridad Social. Pero yo ya sabía quién era. El papel solo confirmó lo que el silencio me había enseñado. En la salida había un contenedor marcado como triturado seguro. Me detuve. Saqué de la cartera la última tarjeta de presentación que decía Whitmore. Gris, claro letra con serifas, un número que ya no sonaba. La dejé caer sin doblarla. El viento no sopló. No hubo música de película. Solo el sonido de la trituradora despertando por 2 segundos y luego silencio. De vuelta en el departamento, abrí el buzón por costumbre. Volantes, una cuenta de luz y un sobre de la oficina de administración.
Dentro venía una nueva plaquita para el buzón C, Ellis, Depto, 3B. Nadie más lo notaría, sin ceremonia. Pero le quité el protector y la presioné en su lugar con ambos pulgares. El pegamento se adhirió mejor de lo esperado. La placa vieja ya no estaba sin residuos. Esa noche Megan me mandó un meme sobre arroz recalentado. Me reí. No de esa risa que llena un cuarto, de la que se queda en la garganta y te afloja los hombros. Luego escribió, ya quedó sí. Se siente diferente, no diferente, solo terminado. Hay una especie de poder en no dar explicaciones. Antes pensaba que las historias debían contarse para ser reales, pero hay finales que no necesitan ser escuchados para ser verdad. Solo necesitan ser elegidos. Hay un espejo pequeño en el pasillo, lo compré en un bazar a 3 calles. Lo pasé 2 veces antes de decidirme. El marco está descarapelado, el reflejo un poco torcido, pero ahora muestra mi rostro, solo el mío, sin iniciales talladas atrás, sin sombras tras el cristal, solo luz inclinada quieta. Y en esa inclinación veo a una mujer que no gritó, no rogó, no se defendió, solo se mantuvo en pie, firmó su nombre y soltó. Ya no siento la necesidad de contestar de inmediato. Llegan mensajes algunos, los leo, la mayoría no, y ahí se quedan, tranquilos. Como abrigos colgados en una silla del pasillo que nadie tiene prisa por volver a usar. La tetera silba bajito hoy, sin urgencia. La dejo al fuego más tiempo del que solía. La taza de porcelana antigua, la que tiene un pequeño chip en el borde, encaja justo entre mis palmas. No la sostengo como esperando calor, la sostengo como si lo hubiera ganado. Doblo el mantel despacio. El encaje ya se ha soltado en algunos lugares. Podría arreglarlo, pero no lo hago. Algunas cosas se ven más sinceras estando un poco rotas. Hay un sobre nuevo en la mesa. La cuenta del gas vence la próxima semana. Debajo una nota de agradecimiento del albergue. Tu tiempo vale más de lo que imaginas. La pongo en el refri con el imán azul en forma de gato. Fue el único imán que quedó cuando me mudé. Lo he conservado tercamente como una forma callada de lealtad. Reviso el celular. Sin llamadas perdidas, sin nuevos mensajes, sin alertas sociales. Por primera vez el silencio no se siente como una herida, se siente como una hoja en blanco. Tocan la puerta 2 golpes cortos, una pausa, un golpecito suave. Ya sé quién es. Elliot nunca toca con fuerza. Sostiene 2 vasos de cartón. Uno es descafeinado, murmura sin esperar nada. Asiento con la cabeza, tomo la más calientita y me hago a un lado. No hace falta que alguien diga pásale ni yo lo espero. Nos sentamos no frente a frente, sino hombro con hombro en la banca vieja que compré en la tienda de segunda el otoño pasado. Él sacude una migaja del cojín antes de acomodarse. Mira los libros apilados en el estante. Sigues organizando, sigo fingiendo que lo haré, respondo. No nos reímos, pero ya no hay tensión. Hay aire entre nosotros, espacio para respirar. Afuera el cielo no deslumbra. Solo es gris suave, con esa luz limpia que no hace brillar nada, pero tampoco lo aplasta todo. Me recuesto con los ojos entrecerrados. Esa postura que muchos confunden con cansancio, pero que en realidad es solo estar tranquila. Vi a tu hermana la semana pasada, dice él, como si hablara del clima. No pregunto qué dijo. No necesito saberlo. Gente como Brianna habla para ser vista. Yo ya no compro boletos. Se veía sorprendida, agrega, cuando no pregunté por Nathan. Mi mano aprieta un poco la taza. No tanto como para quemarme. Solo lo suficiente para recordarme que sigo aquí. Él no insiste. Solo me da una servilleta de esas que uno agarra en los carritos de la calle. Tienes algo en la mejilla. Lo limpio, lo que sea que haya sido. Tal vez nada. Esa noche salimos a caminar al parque. Ni cerca ni lejos. Solo 2 personas avanzando en paralelo. La película al aire libre ya empezó. Se oyen las sillas plegables risas de niños en la oscuridad. Veo a una mujer 3 filas adelante, con el mismo tipo de peinado de mi madre preciso, con rayas plateadas recogidas en un broche. Pero se voltea y no es nadie que conozca. Elliot me pasa una galleta de su chaqueta. No me gusta la avena. A mí no me gustan las pasas. Intercambiamos sin decir más. No nos quedamos mucho tiempo. No hace falta.
Le hago un gesto con la cabeza cuando nos separamos, sin promesas de llamarnos, solo un momento compartido sin dueño. De regreso en casa me desamarro los zapatos despacio. Dejan una marca leve sobre el tapete polvo del sendero del parque. No lo sacudo, solo lo dejo asentarse. En el pasillo la pared está casi vacía, pero un marco sigue ahí. Una hoja simple ya un poco amarillenta en las esquinas, tinta escrita por mí. Algunas cosas florecen después del fuego. No recuerdo cuándo lo escribí. Tal vez aquella semana en la que aún creía que el cierre llegaba en forma de cartas, o quizá después. La tinta se ha desvanecido un poco, pero las palabras siguen. Abro el armario. La lata de té está casi vacía. Tomo la última cucharada sin pensarlo. Mañana compraré más. O tal vez no. Tal vez encuentre otra cosa. En la repisa de la ventana hay una hoja prensada dentro de un sobre transparente. Pálida quebradiza, pero cada vena intacta. Nunca le puse nombre. No hace falta. Sé que es de la mañana en que me fui. El timbre suena una vez. Seguramente alguien dejando menús. No me levanto. No necesito más opciones esta noche. Me siento al borde de la cama, paso los dedos por la bufanda vieja que nunca uso, pero que tampoco tiro. El dobladillo está deshilachado y una manchita de café cerca de la orilla nunca se borró con el tiempo. No tiene por qué. Me recuerda que alguna vez derramé, pero seguí adelante. Abro el cajón y saco la nueva credencial. Claire Ellis. Sin segundo nombre. Sin guión. Solo espacio. La levanto hacia la luz. Luego la guardo de nuevo. La pantalla del celular se ilumina. Un recordatorio de cumpleaños. No es mío. Ni de alguien con quien hable ahora. Lo deslizo hacia un lado. Abro un libro que ya había leído. Esta vez, página 70. Hay una esquina doblada. La desdoblo. No hay nota. Solo una frase subrayada. No le debes a nadie la forma de tu sanación. El cuarto huele al jabón de lavanda que ahora uso para todo. Para los trastes. Para la ropa. A veces solo para el aire. Me levanto y camino hacia la ventana. La noche no tiene nada de especial, pero dejo la cortina abierta de todos modos. Coloco la mano sobre mi abdomen no porque algo esté creciendo, sino porque yo lo estoy, en silencio, sin aplausos, sin explicación.